la pastora al comienzo, Vanessa, que nos hayamos animado a salir a pesar del frío, ¿no? A veces uno piensa que que el frío es una excusa hasta que abrís la puerta. Y ahí se transforma en una excusa. Pero cuando nos queremos encontrar con el Señor, nada debe ser para nosotros un impedimento, ¿sí? Así que bienvenidos. Y vamos ya, si quieren, a nuestro lema de este mes, ¿sí? Espera inquebrantable. Esta convocatoria a la que el Señor nos ha hecho a todos nosotros, esta intención que Dios tiene y que nosotros podamos ir entendiéndola cada vez con mayor profundidad, podríamos decir, ¿no? Que podamos disponer nuestro corazón para comprender que no es simplemente sentarnos a que algo va a pasar en algún momento, sino que tenemos un compromiso, una convocatoria de parte de Dios. Hoy nos vamos a concentrar en dos capítulos de la Biblia, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, en donde de alguna manera Jesús está hablándole a sus discípulos acerca de algo trascendente, acerca de algo espectacular, que nosotros necesitamos profundizar, nosotros necesitamos aprender, nosotros necesitamos examinar, escudriñar, para poder comprender con más profundidad esas cosas que quizá en una lectura rápida no salen, ¿sí? Espera inquebrantable. Jesús, en estos dos capítulos puntualmente, vamos a notar que fue muy enfático y muy directo respecto a que Él va a volver, ¿sí? Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en realidad desde siempre Dios habló de que Jesús iba a venir y también en una primera instancia a salvar, a restaurar al pueblo de Israel en el sentido espiritual, ¿sí? Él iba a venir en un momento como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, es lo que dice Juan el Bautista, ¿no? Y eso sucedió, decíamos el domingo pasado, ¿no? Eso está claro, eso es historia. Ya no solamente la Biblia habla de Jesús, sino muchos registros históricos, mucha evidencia histórica y una transformación cultural tan grande lograda por Jesús como nada más y nada menos haber partido de la historia de la humanidad en dos, ¿no? Todo lo que hoy se registra, sea lo que sea, se va a registrar antes y después de Cristo, ¿no? Ahora le quieren cambiar, que bueno, en esta era, en la era anterior, le están buscando la vuelta para tratar de borrar, pero ¿cuál es el evento que partió la historia? Es el nacimiento de Jesús. Y sin embargo, esa historia, la palabra de Dios está llena de referencias y Jesús en estos dos capítulos le va a dar a los discípulos varias más de que el Hijo del Hombre, o sea, este Dios encarnado del cual habla la Escritura, va a volver a venir a la tierra, ¿sí? Y él trató de varias maneras en sus enseñanzas de mostrarle a sus discípulos diferentes o de enseñarle, mejor dicho, a través de diferentes maneras, para que los discípulos se queden convencidos. Hasta el punto que en Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende, el que escribe Hechos, que es Lucas, hace bien en dejarnos plasmado ahí que se le aparecieron ángeles a los discípulos, ángeles que le dijeron a los discípulos, ¿por qué se quedan acá mirando para arriba? Vayan a hacer lo que Jesús les dijo. Que así como Él se fue en las nubes, así también. Yo me imagino que más o menos así habrá sido, ¿no? Este hombre dice que ustedes lo están viendo irse, de esa misma manera Él va a volver. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Para qué me sirve a mí hoy en Concordia saber que Jesús va a volver? Por muchas razones, y lo vamos a ir viendo. No vamos a poder verlo todo en este mes, pero es la base de nuestra fe el retorno de Jesucristo.
Es parte de la base de nuestra fe el retorno de nuestro Señor. Y una de las cosas que Jesús hizo en estos 2 capítulos que vamos a estar estudiando hoy es dejarnos indicios, de alguna manera las señales que iban a ir marcando o anticipando esa temporada en la que Jesús va a volver. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de los magos o los reyes de Oriente, de los sabios de Oriente, dijimos, ¿verdad? Y vimos 3 cosas importantes que nosotros tenemos que hacer con la Escritura, con la palabra, con lo que Dios nos ha dado a nosotros que conozcamos. La revelación de Dios, lo que tenemos en la Biblia, ¿sí? En primer lugar decíamos que teníamos que estudiarlo, ¿sí? Dios nos dejó las profecías, Él nos dio la palabra para que nosotros lo estudiemos, porque estudiando vamos a ser movilizados, vamos a ser transformados cuando nos exponemos. Recién decía Mati en la alabanza, cuando miramos a Jesús es imposible que quedemos iguales. Y si, hermano, usted viene hace 2, 3 reuniones, 4 reuniones y sigue igual, es necesario que vuelva a pensar en quién está poniendo la vista, en quién está poniendo sus ojos. Es necesario que hoy nos tomemos el compromiso de verdad poner nuestros ojos en Cristo. Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida es transformada, nos moviliza a hacer cosas, a transformarnos en lo interior y también hacia afuera, a hacer algo con eso. Y nos pone, o nos lleva, nos convoca ese movilizarnos a un lugar en donde vamos a poder disfrutar del cumplimiento de esas profecías, el cumplimiento de esas promesas. ¿Sí? Si nosotros solo estudiamos, pero no nos movilizamos, nunca vamos a llegar al punto, como llegaron los sabios de Oriente, de encontrarse con Jesús verdaderamente. ¿Sí? Hoy Dios está obrando. En este mismo momento Dios está obrando. Acá adentro, en medio de nosotros, pero también dice la palabra que Él está procesando los tiempos para que se cumpla su palabra. ¿Se acuerdan la semana pasada? Yo les decía, en muchas oportunidades Jesús dijo, esto tiene que pasar para que se cumpla la Escritura. Esto yo lo tengo que hacer, en esto tengo que ser obediente para que se cumpla la Escritura. Dios hoy está movilizando, y aunque nosotros vemos gobiernos y vemos personas con nombre y apellido, Dios está movilizando todas las cuestiones del mundo para que se prepare el escenario así como se preparó en esa época para el recibimiento de Jesucristo. Antes de Jesús, un par de siglos antes, no había un idioma general que unifique el mundo en ese momento. El escenario más propicio de toda la historia, o el primer escenario más propicio de toda la historia, fue el tiempo en el que nació Jesús, donde había una cultura preparada para que el evangelio se expanda y los pueblos de uno y otro haya una posibilidad de comunicación. Antes de eso no hubiese sido posible. Lo estoy compartiendo para que nosotros veamos de qué manera Dios va a mover todo en el universo, en el mundo, para que nosotros podamos descansar en que su plan se va a cumplir al pie de la letra como Él lo ha dicho. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar entonces, adentrarnos, escudriñar. ¿Qué dice Dios que va a pasar? ¿Qué dice la palabra que va a acontecer? A Ezequiel, en su libro, y también a Juan en Apocalipsis, Dios le da una orden que nos puede parecer extraña, pero que es una señal profética para nosotros. A los dos, Dios le dice, comete el libro. Comete el rollo. O sea, se escribía ¿no? Distinto hoy, ¿no? Y escribimos en el celu. Difícil, si nos diría hoy, ¿no? Comete el celu. Por eso sigo usando hoja y papel. Papel y lápiz. Ahora, qué importante que nosotros podamos entender lo que esto significa es digerir, introducirlo hasta lo más profundo de tu ser, porque la única forma en la que nosotros de verdad nos movilicemos detrás de una palabra, detrás de una promesa, detrás de una profecía, es cuando nosotros
la ingerimos en fe. Movilizarnos es simplemente la consecuencia de haber comido de verdad el mensaje de Jesucristo. Alguien que se fue lleno de Jesús, es imposible que no esté deseando poner su vida para hacer algo por Él. Es imposible que no esté deseando ser transformado para que Él sea más reflejado a través de su vida. Y por supuesto que todo esto el Señor se los anticipa y se los dice, porque si Él no hubiese deseado que nosotros disfrutemos del cumplimiento de las profecías, Él simplemente hubiese dicho, algún día debe volver. Y nos hubiese dejado la incógnita. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir lo que Dios anhela es que disfrutemos? Porque nos dejó mucha evidencia para que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias, movilizarnos y encontrarnos junto con el cumplimiento de la palabra. Hermanos, la espera es para que nosotros nos preparemos. La espera es para que nosotros nos afilemos. La espera, querramos prepararnos o no, la espera va a estar igual. A todos se nos está dando la oportunidad de vivir un tiempo más, menos, mejor, menos mejor, entre la primera y la segunda venida de Jesús. Después de la segunda venida de Jesús ya está, capítulo cerrado, el final de la temporada. Pero mientras tanto, dice la palabra que el Señor retrasa su venida por amor a los que tienen que creer. Ahora, hoy quiero que podamos, con estas imágenes que nos deja Jesús en Mateo capítulo 24 y 25, entender que hay una manera correcta de esperar y hay una manera incorrecta de esperar. ¿Sí? Decirle que tenés al lado. Hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Es importante que nos llevemos esto, aunque sea. Porque es importante que nosotros nos preparemos para esperar de la manera correcta. Es importante que nosotros podamos estudiar la palabra para que nos preparemos de la manera correcta. ¿Sí? Porque prepararnos y profundizar, aprender un poco más sobre lo que Dios dice que va a pasar en los últimos tiempos, hace que nosotros, viene a tener consecuencias sobre nosotros. No prepararnos también. Y en el contexto de ese anuncio de Jesús de los últimos tiempos, en Mateo 24 y 25, el Señor utiliza 3 imágenes para enseñarnos cómo esperar. ¿Sí? Y hoy quiero que podamos irnos ahí a Mateo capítulo 25, versículo 1, porque la espera correcta, la manera correcta de esperar nos lleva a prepararnos. Dice Mateo capítulo 25, versículo 1, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, qué diferencia de cultura, ¿no? No sé cuántos de ustedes también le tocó esperar a la novia. Acá el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Sabemos que después de eso dice que a las insensatas se le estaban apagando las lámparas. Y entonces empezaron a tener un problema. Y le pidieron a las prudentes, dennos ustedes que tienen reserva, ¿no? Pero pasa que ellas tuvieron que rellenar sus lámparas y ya no alcanzaba para unas y para otras. Acá vamos a detenernos un poco porque hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos. En primer lugar, quiero hacer énfasis en esto, las 10 estaban convocadas. ¿Sí? Porque a veces pensamos y entramos en que, bueno, los elegidos y los no elegidos, y esto, los 10 estaban convocadas.
las 10 sabían que en algún momento iba a llegar el novio. ¿Sí? Las 10 habían escuchado o habían recibido el mismo mensaje, van a tener que prepararse para recibir al novio. Pero hay un tiempo para prepararse. Aunque las 10 estaban convocadas, o sea, Dios nos está hablando a todos en este tiempo. ¿Sí? Dios nos está disponiendo la posibilidad de oírlo y de prepararnos, nos lo está dando a todos. Ahora, su palabra dice que hay algunos que son sensatos y otros que son insensatos. Anhelo de todo corazón que este lugar esté lleno, que nuestra iglesia esté llena de personas sensatas, que al escuchar la invitación del Señor empecemos a preguntarnos de qué manera será la mejor que nosotros podemos prepararnos. Porque, hermanos, hay un tiempo para prepararnos. Este pasaje nos cuenta que hubo 5 que de antemano dijeron: no sea cosa que venga difícil la noche, no sea cosa que... ¿Mujer prudente, dicen? Ah, lo saben. Y llevaron por si las dudas aceite de sobra. Se abastecieron de aceite de antemano. Porque el tiempo para prepararse era antes de que llegue el novio. Porque una vez que nos embarga una situación, no hay tiempo para prepararnos muchas veces. Estar preparados es ser prudentes. Ser prudentes, ser sensatos, es estar preparándonos. ¿Sí? Nos tenemos que preparar, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento nosotros tengamos aceite para reponer. Hermanos, y esto tiene una connotación espiritual, claramente. No empecemos a hacer stock de aceite de ningún tipo, no tiene sentido. Pero es una cuestión espiritual. ¿Cuál es tu reserva de aceite? La unidad espiritual con Dios. Que en este tiempo estés forjando y trabajando en esa unidad, que sea una unidad también inquebrantable. Que haya aceite en tu vasija quiere decir que has formado fundamentos sólidos en tu fe que te van a sostener en los momentos de debilidad, de angustia, de adversidad. Tener aceite en tu vida es mantener una relación fresca, fluida, continua, de ida y vuelta, un feedback continuo con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, con su palabra. Porque eso nos manda el Señor. Eso significa tener aceite. Que cuando llegue la dificultad, nosotros tengamos de dónde agarrarnos. Lo dice Jesús también en Mateo capítulo 7. El que escucha mis palabras y las pone por práctica es prudente, porque van a venir las olas, van a venir las dificultades, van a dar con ímpetu, pero no lo van a destruir. Por eso vieron que la semana pasada yo les decía esa frase del pastor Mariano Senegal, que prepararse para las últimas temporadas es prepararnos para todas las temporadas. Porque si yo me preparo, y en esto de la venida del Señor, hago un paréntesis cortito, igual yo pedí tiempo a rolete, así que no se preocupen. Hago un paréntesis cortito, hay diferentes formas de interpretar la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Algunos opinamos de una forma, otros opinan de otra. Lo cierto es que Jesús viene. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con que todos nosotros debemos prepararnos en la previa a la venida de Jesús. Y tener aceite significa que nosotros nos preparemos para el peor de los escenarios. Y una de las teorías es: la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Yo se lo puedo afirmar? No. No es mi postura. Para mí, y por lo que yo interpreto en la palabra, la iglesia la va a pasar. ¿Lo puedo afirmar? No. Porque la Biblia no tiene certeza con ciertas cosas.
Ahora, entre no prepararme para la gran tribulación y que llegue, o prepararme para la gran tribulación y que no llegue, prefiero prepararme y que no llegue. ¿Se entiende la diferencia? Me preparo para lo peor y si viene lo mejor, gloria a Dios. Pero necesito tener aceite. Porque la noche se puede hacer larga. Y en ese preparar aceite, hermanos, el aceite propio se forja. No se presta. No nos confundamos porque estamos en un lugar en el que se adora. Bueno, entonces vine y recargué mi aceite. Hoy, si tu corazón, si no trabajaste en que tu corazón se conecte con el de Dios, pudiste estar acá, pudo ser súper lleno de la presencia del de al lado, el de enfrente, el que estaba tocando. Pero estuviste en un lugar en donde hubo vasijas que se llenaron de aceite, pero la tuya no. Por eso es importante que forjemos. O sea, hay ambientes espirituales que son propicios, eso sin duda. Pero tu aceite la tenés que forjar. Otra cosa que dice este texto, voy a acelerar, que todas se durmieron. Las insensatas se durmieron. Las sensatas también. Y ahí yo puedo ver que hay circunstancias que nos van a tocar a todos atravesar. Porque a veces decimos, ay Señor, pero yo te sirvo, yo estoy, yo vengo, yo esto, lo otro, y me atraviesan circunstancias igual. Y sí, porque ahí es donde se pone a prueba tu aceite. Todos se durmieron. Pero sin embargo, cuando escucharon ahí viene el novio, y esa circunstancia la sorprende, porque ya no había que ver que esté más o menos en condiciones, estaba la lámpara preparada. Había reserva de aceite. Había lo que tenía que tener. Entonces este es el tiempo en el que tenemos que aprovechar para prepararnos. Este es el tiempo para hacer reserva espiritual. Jesús le estaba aclarando a sus discípulos, miren, va a venir un tiempo en el que ya no va a haber oportunidad de prepararse, por eso prepárense de antemano. Por eso utilicen toda circunstancia de sus vidas para generar aceite, para acercarse más a Dios. Hermanos, yo no sé cuáles son las crisis que ha tenido o que va a tener o que está teniendo, pero es importante que sepamos esto. Toda crisis en nuestra vida debe ser utilizada para hacer una reserva espiritual. Para forjar en nosotros un espíritu de intimidad. Eso es madurar y estar esperando de manera correcta. En segundo lugar, la espera correcta nos lleva a administrar bien. Mateo 25, capítulo 25, versículo 14 al 18, dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender el viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otros 2.000 y a otro 1.000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Hay mucho que el Señor puso en tu mano. Hay mucho que el Señor puso en nuestras manos. Pero quiero hacerlo individual, en tu mano. Mírate las manos. No tenés nada. ¿Pero qué ves ahí? No los callos ni... ¿Qué ves ahí? ¿Qué reconoces? ¿Qué moneda de oro encontrás en tu mano? Porque puede ser que hoy estés acá y digas, Dios no me ha dado nada. Hermanos, nunca vamos a poder administrar lo que no reconocemos o lo que estamos negando. ¿Sí? Es necesario que nosotros empecemos a mirar nuestras manos y empezar a reconocer y a decir, Dios me está dando, Dios te está dando. Dios te está dando tiempo, Dios te está dando vida, Dios te está dando recursos, Dios te está dando relaciones, Dios te está dando un montón de cosas en tus manos, dones, ni hablar su presencia, ni hablar su palabra, ni hablar sus profecías y promesas.
Es increíble si de verdad hiciéramos a conciencia este texto, o sea, si de verdad hiciéramos a conciencia un repaso de todo lo que recibimos de Dios. Yo sé que a mí me daría vergüenza presentarme a Dios de cómo he administrado todo lo que Él me ha dado. No he sido fiel. O no he sido lo suficientemente fiel por descuidado, por negar las cosas que Dios ha hecho conmigo. Ahora, este texto nos dice una verdad y sobre la cual nos tenemos que parar. A todos el Señor ese les dio algo. A todos. A vos, mi hermano, que hoy estás acá y decís, ¿a mí qué me va a dar? Te dio. A vos, mi hermana, que estás acá y decís, yo ya perdí lo que me fue dado. Mentira del diablo. El Señor lo que te dio, te lo dio. Y si estás hoy acá, es porque quiere que escuches que todavía está en tu mano. Este texto dice que le dio según su capacidad. Y es muy importante esto, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos que le dio a cada uno según su necesidad, su capacidad. No necesitamos estar comparándonos. Porque lo que me dio a mí es quizá muy inferior a lo que le dio a otro, pero no porque sea menos, me dio proporcional. En base a lo que yo soy capaz, en base a lo que Él puso en mí, en base a lo que Él sabe que yo tengo que hacer, Él me dio. Él te dio en base a tu capacidad. Entonces, todos tenemos capacidades diferentes, todos hemos recibido algo diferente, pero todos tenemos la misma responsabilidad: multiplicar lo que el Señor te dio. Podemos llegar a creer que el que le dio 5 tenía más responsabilidad. Y eso es un error. Porque tenía la misma responsabilidad que el que recibió 1. ¿Por qué? ¿Cuál era la responsabilidad? Multiplicar. Ah, ¿confío más en aquel? No, no confío más, confío en lo mismo porque sabía que él podía administrar eso y sabía que este podía administrar esto. Les confió según su capacidad. A veces, hermanos, por envidia o por comparación, nos perdemos 2 cosas. En primer lugar, el gozo que se tiene que generar en nosotros, en nuestro corazón, de ver que el otro le está yendo bien, de que el otro está siendo usado por Dios, de que el otro su negocio le está prosperando, de que el otro su familia se está estabilizando, lo que sea que el Señor le haya dado. Y en segundo lugar, nos perdemos de administrar lo nuestro, porque estamos mirando una cuestión que pasa muchas veces en casa: le damos una galletita a uno y le damos una galletita a la otra. La otra mira a ver si le dimos la misma cantidad de galletitas. ¿Quién no hizo eso con un hermano? Yo usaba una regla para dividir un chocolate o un alfajor con mi hermana. Eran otras épocas. Hoy me lo quedaría solo. Pero por comparar muchas veces lo que, pero la otra, no sé, le faltaba una puntita, ya la otra tira la galletita. Tienen 2 años, pero a veces nosotros actuamos así. Como me gusta más el don del otro, me gusta más la gracia que tiene el otro puede hablar mejor, el otro... Y estás perdiéndote por envidia, disfrutar cómo Dios lo usa o cómo Dios está haciendo algo en su vida, pero también estás perdiéndote de administrar lo que Dios te está dando a vos. Tenemos que, en esta espera, para que sea una espera inquebrantable, tenemos que empezar a analizar en dónde estamos poniendo, dónde estamos gastando nuestras fuerzas. Isaías 55:2 a mí me deja una palabra que me aturde. Dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Hermanos, ¿en qué nos estamos gastando? ¿En qué estás gastando tu tiempo, tu economía? ¿En qué estás gastando tu salud? ¿En qué estás gastando tus habilidades? Que no nos pase que por envidia, por ansiedad, por temor, por avaricia o por tener una mente terrenal simplemente, terminemos enterrando lo que Dios nos dio y perdiéndonos de multiplicarlo para su gloria.
Porque entender lo que el Señor nos dice a través de esta parábola es entender que lo que Él está esperando de nosotros es que lo que nos haya dado en este tiempo se tiene que multiplicar. Es administrar con certeza, con sabiduría, con pericia. ¿Cómo estás administrando tu vida? ¿En qué estás gastando todo tu tiempo? ¿Está tu preparación metida en algún lugar por ahí? Tu preparación espiritual me refiero, no. Porque me decís, sí, me estoy preparando todos los viernes, martes, jueves, sábado de la mañana, estoy yendo a entrenar. Está bien, si esa es tu dedicación, tu profesión, pero ¿de qué manera eso se conecta con el plan del reino? Porque lo último que quiero hablarte es acerca de que la espera correcta nos lleva a velar e involucrarnos. Hay muchas partes de la palabra, hermanos, que venía un profeta y le hablaba al pueblo porque el pueblo se había olvidado que tenía un Dios y que su vida no solamente era para establecerse en la tierra que Dios le había dado, había algo más que él estaba esperando con sus vidas. Mateo capítulo 24, versículo 42 en adelante dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber como los borrachos. El señor de ese siervo volverá el día en el que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. No velar, no estar vigilantes, no mantenernos alertas y enfocados nos lleva a correr dos riesgos. En primer lugar, riesgos que vienen de afuera. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, su adversario el diablo está buscando como león rugiente a quien devorar. Por eso, sabiendo esto, es necesario que practiquen el dominio propio y se mantengan alerta. Hermanos, el enemigo es el enemigo. Y va a buscar, el otro día veía un video de estrategia de guerra, y si en la guerra no es solamente ir y tirar bombas y balas, y hay que desarrollar estrategia. Y muchas veces el avance que pretendemos sobre el terreno del enemigo es un avance más inteligencia que de fuerza y de reconocer terrenos que fueron minados, por ejemplo. No hay enemigos a la vista, pero sí hay amenazas a la vista. Por eso el Señor nos llama a nosotros a que quizá el enemigo nos está seduciendo con ciertas cosas, con ciertas ofertas, con ciertas oportunidades, y el Señor nos está diciendo, cuidado, practica el dominio propio y mantenete alerta porque el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. No sea cosa que este sea el caso en el que te distraigas y el enemigo se te meta por la ventana. Y esto no es para generar temor entre nosotros, sino para levantar el alerta. ¿Sí? Pero en segundo lugar también hay amenazas internas, porque también nosotros tenemos que ver y revisar lo que surge de nuestro interior. Efesios 5, 19 al 21. Efesios 5 en esa porción está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de vivir en el Espíritu. ¿Sí? Y de que tenemos que morir a la carne. Y en el medio de todo eso le está hablando a la iglesia en Éfeso Pablo, y le dice,
porque las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que levantar la guardia. Tenemos que disponer nuestro corazón a que mantenernos vigilantes, a mantenernos avivados, despiertos, porque de afuera o de adentro hay circunstancias y hay evidencias y hay herencias, mejor dicho, que van a tratar de que nosotros nos desviemos, que van a tratar de que nosotros nos corrompamos. Y el que hace esas cosas, como decía Efesios, no heredará el reino de Dios. Y el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros no heredemos el reino de Dios. Pero al comienzo de esta charla que les dije, la voluntad de Dios es que nosotros disfrutemos del cumplimiento de las profecías. Por eso Él nos dice, prepararte de la manera correcta, la espera correcta, tiene que ver con estar donde Dios dijo que estemos. Velando, vigilantes. Toda ciudad en la antigüedad tenía a alguien que era el atalaya. El atalaya estaba a una cierta distancia de la ciudad. No es que lo habían echado, sino que tenía una función fundamental. Era el que miraba a lo lejos y veía cualquier anomalía, y si había algún ejército o algún extraño o alguna cosa rara, volvía y le decía, miren, allá las cosas se están poniendo complicadas. Este es el tiempo en el que nosotros empecemos a levantar las atalayas en nuestras vidas. Este es el tiempo en el que nosotros nos empecemos a poner de pie, porque eso significa prepararse, pararnos de antemano, para que cuando tengamos que caminar, estemos en donde tenemos que estar. Porque el primer error que cometemos, que parece sutil, parece que hasta a veces nos damos el permiso de, es no involucrarnos en los planes de Dios. Hermano, ese es el primer error que vas a cometer, o que podemos llegar a cometer. Estoy ocupado, estoy estudiando, no es mi tiempo, tengo mucho trabajo, yo sirvo a Dios de mi manera, la comunión con Dios no la pierdo. Si no estás involucrándote en los planes de Dios, Jesús le dijo a, mejor dicho, a ese sirviente, le dijo, el que conmigo no recoge, no hay término medio, ¿no? Entonces, en esta situación, muchas veces nos damos cuenta cuando ya nos fuimos súper lejos de la presencia de Dios, ya nos fuimos súper lejos de los planes de Dios. Pero el primer error que tenemos es permitirnos no tomar decisiones para involucrarnos en el plan de Dios. Pero al conocer el plan de Dios e involucrarnos en él, nos protegemos de circunstancias. Romanos capítulo 8, versículo 28, muchas veces lo tomamos como esperanza de que, bueno, sea lo que sea, nos va a pasar, no, Dios lo va a usar para bien. Pero es muy específico ese texto. Dice, a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a sus propósitos, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, todas las cosas te van a ayudar para bien. Amén. Gloria a Dios. Si estás siguiendo y estás involucrándote en sus planes, en sus propósitos. Ahí todo te va a ayudar para bien. No es que todo te va a salir bien tampoco, leamos bien. Pero si hay, no. Ahí dice que todo te va a ayudar para bien. Hermanos, muchas veces pasamos por crisis o atravesamos circunstancias indeseadas por falta de propósito. Porque estamos en una calecita de vida, pensando que tu vida es esa carrera, que tu vida es esa casa, que tu vida es ese trabajo, que tu vida es esa empresa, que tu vida es lo que sea, y está perfecto. Y a mí me encanta poder proyectar. Soy una persona que los que me conocen siempre estoy en algún proyecto, en alguna idea, en algo metido, tengo alguna cosa para hacer.
Me encanta pensar cosas por adelante. Y una de las cosas que más estoy pidiéndole a Dios es que cuando piense algo no deje de pensar en eso para su gloria. No me pongo como ejemplo, porque muchas veces después entre medio he terminado distorsionando mi corazón. Pero estamos muchas veces corriendo detrás de tantas cosas que esta sociedad nos dice que son importantes y nos falta el propósito de vida. Nos falta decir para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nos falta determinar para qué son esas riquezas que hemos acumulado. Nos falta determinar para qué es este tiempo que ahora tengo libre. Nos falta decir para qué yo quiero formarme o capacitarme en tal o cual cosa. Porque después vamos y llegamos a ese lugar. Y el otro día veía muchas repercusiones y hasta videos de pastores y demás hablando de los famosos que hoy están mostrándose leyendo la Biblia, ¿no? Y un pastor conocido decía, está fenomenal, ¿no? Creo que salió una foto de Antonella, la esposa de Messi, con la Biblia. Qué bueno, ¿no? Que lea. Pero también qué señal. Tenemos que entender nosotros, los que muchas veces aspiramos ciertos niveles de vida, qué señal tenemos que leer ahí, que la gente que lo tiene todo resuelto, que hacen clic y se pueden ir 2 o 3 veces en el día a la otra punta del universo porque tienen el recurso suficiente, la fama suficiente, la ropa suficiente, se están dando cuenta de que no son llenos con eso. Se están dando cuenta de que hay una búsqueda espiritual no resuelta en su interior. Y gloria a Dios que estén buscando en la Biblia, porque podrían buscar cualquier otra cosa. O quizá la Biblia es una más de la que, no sé, no importa. Pero lo que es lo que tenemos que entender, que todo eso que puedes construir, todo eso que puedes tener, toda esa gran manifestación de tu habilidad que puedes alcanzar, sin propósito, no sirve para nada. Y ahí terminamos en crisis. Falta de propósito porque nos falta involucrarnos en lo de Dios. Y nos falta involucrarnos en lo de Dios porque nos falta conocer lo que Él dice y espera. Entonces necesitamos despertarnos a un tiempo de conciencia. Necesitamos entrar en un tiempo en el que nosotros empecemos a abrazar nuestra asignación más importante. Sos parte de un plan de Dios. Y el plan de Dios es que Él va a volver. Y el plan de Dios es el que Él va a establecer un reino. Y esto no es una novela. Así como Dios preparó todo desde el Edén, como les dije, el objetivo de Dios es volver todo a como estaba, restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Y ese reino donde muchas veces cantamos, no habrá necesidad, porque allá el Rey del Cielo va a establecer un reino justo, perfecto, estable, sin más pecado, sin más muerte, sin más angustia, sin más dolor. Ese reino es real, viene y está esperando que nosotros tomemos nuestro lugar. Y por eso es necesario, que nosotros no bajemos la guardia. Porque bajar la guardia, relajarnos, nos deja fuera de juego. No sé ustedes, pero cuando yo tengo algo importante que guardar, mantengo la atención. Bajar la guardia es dejar algo importante, es dejar esta esperanza que tenemos de una esperanza tan gloriosa a la deriva. ¿No seríamos irresponsables, hermanos, si fuese así? ¿No seríamos irresponsables en nuestras vidas si dejamos pasar la oportunidad de hacer reserva en nuestras vidas para esta temporada que viene por delante? Hay muchas cosas que se vienen dando, hay muchas señales que están avanzando. Y esto no tiene que ver con poner una fecha ni con decirle, mire que viene, pónganse la pila. Sino que tiene que ver con que Jesús dijo a los fariseos de la época, a los líderes espirituales de la época, miren, ustedes ven la higuera y la ven florecer y se dan cuenta que viene el verano.
Ven las nubes y ven que están de este color y saben que va a llover. Pero las señales espirituales no hay quien se las haga entender. Y Jesús nos dice eso a nosotros, ¿no? Fulano toma tal decisión y ya sé que... Y tal cosa pasa y entonces... Porque 1 más 1 es 2 y todos sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Pero a veces en las cosas que más trascienden nuestra vida nosotros estamos retaseándole a Dios. Y este es el tiempo en el que tu vida puede cobrar otro sentido totalmente distinto. Donde tu vida se puede potenciar, donde tu vida se puede encauzar, donde tu vida de verdad puede empezar a disfrutar de todo el potencial que Dios le puso ahí, porque vas a empezar a vivir un tiempo glorioso al darte cuenta que todo lo que tenés, que todo lo que lograste, que todo lo que el Señor te permitió por su gracia, es por algo, para prepararte a vos y preparar el camino para muchos otros, para que esa venida gloriosa no nos encuentre con la lámpara apagada. Ser inquebrantable, tremendo desafío nos puso. Ni nos imaginábamos allá por agosto del año pasado cuando el Señor nos confirmaba esta palabra, ni nos imaginábamos de todo lo que Dios nos iba a estar procesando este año y todo lo que falta. Pero hermanos, verdaderamente Dios quiere levantar una iglesia inquebrantable. Dios te quiere levantar como alguien inquebrantable. Y esto no quiere decir como un duro, como un inflexible, como al contrario, quiere levantarte como alguien que no va a caer más. Yo quiero decirle amén a esa palabra. Capaz ustedes quieren seguirse cayendo, bueno, cuando necesiten ayuda me llaman. Ser inquebrantable tiene que ver con alguien que deja la tibieza y empieza a tomar decisiones radicales en su vida, decisiones que trascienden, decisiones que nos dejan de permitir estar en la comodidad para empezar a avanzar hacia lugares a donde Dios espera que tomemos posición, hermanos. Por eso necesitamos tomar la decisión de empezar a prepararnos, de empezar a administrar lo que el Señor nos ha dado y mantenernos vigilantes e involucrarnos en la tarea que Dios tiene con nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos? ¿Estamos haciendo depósito de su presencia? ¿Estás cultivando tu vida espiritual, tu cercanía de Dios? ¿O estás distraído, atravesado por un montón de circunstancias de esta vida? ¿Estás administrando con diligencia tu salud, tu tiempo, tus relaciones, tus recursos? De modo que todas esas áreas de tu vida glorifiquen a Dios al multiplicarse como los talentos. ¿Estás disponiéndote a involucrarte en los planes de Dios? ¿Estás disponiendo tu corazón a decir, Señor, como dijo Samuel, Señor, heme aquí? Aquí está tu siervo, Señor. Habla. Estamos dispuestos como Isaías, que viendo el plan de Dios dijo, heme aquí, Señor, acá estoy dispuesto, envíame a mí si necesitas a alguien. Porque este es el tiempo, hermanos, en donde nos empecemos a dar cuenta que nuestra fina vida, en la que muchas veces nos enroscamos tanto, tiene una razón de ser en el plan de Dios. Y que la vas a entender mejor, y que la vas a disfrutar mejor, y que la vas a potenciar mucho mejor cuando esa pieza dejes de tratar de resolverla vos solo, de involucrarla en un montón de cosas, para meterla en el rompecabezas de Dios. Y cuando esa pieza que es tu vida se engarza en los planes de Dios, no vas a encontrar otro día de tu vida tan pleno, tan feliz, tan sobrenaturalmente rebosante de gloria de Dios, porque tu vida va a empezar a ser otra. Por eso el Señor nos dijo y nos dejó todas estas señales.
para que nosotros empecemos a pararnos, para que nosotros empecemos a prepararnos, para que nosotros empecemos a dejar el sinsentido de nuestra vida, el sinsabor de nuestra vida, la falta de trascendencia, y empecemos a decir, nos estamos involucrando en un plan poderoso de parte de Dios para que todo ojo, toda lengua, toda voz, toda tribu y nación reconozcan que hay un Señor que está volviendo en poco tiempo. Si los apóstoles allá 2000 años atrás decían, estamos en los últimos tiempos, nosotros estamos 2000 años más en los últimos tiempos. Esto es como cuando esperabas en el médico, ¿no? Tu turno ya pasó la hora hace rato. Y vos decís, ¿cuándo me tocará a mí? Bueno, ya falta menos que antes. ¿Cuándo va a volver el Señor? Te puedo asegurar, no es profecía, es 100% seguro, falta menos que antes. Entonces, si falta menos que antes, vamos a seguir profundizando en esto. Pero yo quiero invitarte a que hoy puedas empezar a tomar una decisión, que tu vida valga la pena. Que tu vida esté dispuesta hoy, totalmente dispuesta hoy para decirle, Señor, lo que sea que tengas que hacer, lo que me hayas dado, el aceite, las circunstancias, ya no me van a detonar ni derribar, me van a empezar a parar sobre plataformas espirituales para tu venida. Para que cuando se escuche en algún momento, ahí viene el novio, como dice la palabra, como ese relámpago poderoso que desde el oriente al occidente va a ser visto, que no es algo que va a ser disimulado, va a ser tremendo y glorioso. Ahí estemos vos y yo, estemos nosotros. Esté tu familia, esté tu casa, estén los tuyos, estén los que no conoces todavía, pero que vas a hablarles del Señor. Hermanos, empecemos a sacudirnos el polvo de quedarnos estancados en algún lugar en nuestras vidas. Tenés propósito. Dios te está llamando a prepararte. Dios ha puesto cosas en tu mano para que le honres a Él. Dios ha puesto vida, sabiduría, recursos económicos y de todo tipo de recursos para que los explotes para el reino de Dios. Y para que hoy nosotros digamos, Señor, ¿a dónde quepo? ¿Cuál es mi lugar? Acá estoy dispuesto.